Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a hablaros sobre el trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como TOC, TOC, y así es como me referiré a él seguramente a lo largo del vídeo. Explicaré en este vídeo de forma resumida cuáles son sus síntomas para que aprendáis a detectarlo y algunos de los tratamientos recomendados. El TOC afecta a un 2% de la población y de entre ellos un 17 y 35% padecen depresión de forma secundaria a dicho trastorno. Para que veáis que las personas con este problema no es que disfruten con el orden y la limpieza, sino que les genera tales niveles de ansiedad, depresión y necesidad de control que se acaban viendo significativamente afectada su vida cotidiana, laboral y la relación con los demás. Aunque lo he incluido dentro de esta sección de trastornos de ansiedad, pues así está incluido hasta hace relativamente poco tiempo en el manual de diagnóstico del DSM-4, en la última edición, el DSM-5, que salió en 2013, se le ha situado de forma independiente a los trastornos de ansiedad. Y lo mismo ha pasado con el trastorno por estrés postraumático y el trastorno por estrés agudo. Tienen ahora su propio capítulo. No obstante, como comparten características, los incluiré a todos ellos en esta sección de todo sobre ansiedad, junto a otros trastornos de ansiedad característicos como son el de ansiedad generalizada, el de fobia social, fobia específica, agorafobia, trastorno por separación, trastorno de angustia, etc. Ahora vamos a centrarnos en el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Qué caracteriza este trastorno? Por un lado, las obsesiones y por otro, las compulsiones. Digo por un lado y por otro, pero están íntimamente unidas. Las obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, ideas o imágenes recurrentes y persistentes de carácter egodistónico. Esta palabreja quiere decir que no son experimentados como producidos de forma voluntaria, sino que se viven como intrusivos o invasivos y como exagerados o irracionales, incluso repugnantes y perturbadores en muchas ocasiones. Esto hace que la persona con TOC intente ignorarlos o eliminarlos y para ello recurren a las conductas compulsivas para así reducir el nivel de ansiedad que les crea la obsesión. Por otro lado, ¿qué es lo que pasa cuando intentamos no pensar en algo? Que logramos justo el efecto contrario, ¿no? Pensamos en ello. El clásico ejemplo que ponemos los psicólogos es que si te digo no pienses en un elefante rosa, tu cerebro lo primero que hace es formar la imagen de ese elefante rosa para luego poder negarla de forma que ya has pensado en él. Y esto es lo que les pasa a las personas con TOC, pero de una forma exagerada. Estos pensamientos de carácter obsesivo generan en las personas gran malestar y ansiedad y necesitan hacer algo para reducirlo. Y es aquí, en este punto, donde aparecen las compulsiones. Las compulsiones, ¿qué son? Pues son actos, rituales o conductas repetitivas que se realizan con el objetivo de reducir la ansiedad que provoca la obsesión. Generalmente son actos motores, son visibles, aunque también pueden ser mentales, como por ejemplo rezar, contar, pronunciar alguna frase, etc. Y esto se hace con el propósito, con el fin de reducir el malestar, la ansiedad o tensión psíquica generada por la obsesión. La conducta no es un fin en sí misma, con ella no termina el proceso, sino que se realiza para lograr algo o evitar algún acontecimiento o situación futura en relación a la obsesión. Cuando no existe una relación entre el pensamiento y el suceso a evitar o generar, se le llama pensamiento mágico. El pensamiento es como un fenómeno en el que el pensamiento y la acción se funden. Y, aunque generalmente las personas con TOC
es consciente, la persona con TOC es consciente de la irracionalidad del acto compulsivo, pues muchas veces sabe que no existe una relación directa entre la compulsión y el suceso que desea impedir o provocar, no puede evitar el realizar la compulsión. Un ejemplo de esto es tener que pulsar el interruptor de encender y apagar la luz 5 veces para que su familia no tenga un accidente o les pase algo malo. Además, van sintiendo que un solo acto o una sola repetición no es suficiente para calmar la ansiedad, por lo que aumenta o bien la repetición del acto compulsivo o bien el ritual que realizan en torno a la obsesión. De esta forma, la ansiedad disminuye, pero refuerzan la dinámica del trastorno. Algunas de las obsesiones más frecuentes, tipos de TOC y sus compulsiones. Están los lavadores y limpiadores. Todos los conocemos muy bien. Tienen temor a la contaminación y el contagio mediante la suciedad con gérmenes y virus u otros microorganismos o con sustancias tóxicas. Por ejemplo, se creen que por tocar un pomo de una puerta van a adquirir alguna enfermedad. Y eso es la idea obsesiva. A esto le acompaña la compulsión, que es el acto, y para ello pues pueden ponerse guantes, lavarse las manos de forma repetitiva, limpiar la casa de forma muy escrupulosa, etcétera. Por otro lado, otro tipo, los verificadores. Estos necesitan realizar comprobaciones de forma recurrente para evitar que suceda alguna catástrofe. Entonces revisan cerraduras de las puertas constantemente, pues por si alguien las ha manipulado, el orden de los objetos, también por si alguien ha tocado algo, vigilan el agua, la luz, el gas, si está cortado, varias veces lo realizan además. Es decir, existe una gran necesidad de control que hace incluso que no se fíen de su memoria y tengan que verificar varias veces si todo está como debe de estar. Están también los atormentados y obsesivos puros. Experimentan pensamientos muy perturbadores y de carácter agresivo o sexual, y se da de forma reiterada e incontrolable. Aquí el acto compulsivo, por supuesto, no es realizar la obsesión o la idea que se les pasa por la mente, porque eso les genera un gran malestar. A diferencia, además de otros tipos de TOC, no son compulsiones motoras las que tienen, sino mentales, como rezar, decir algunas palabras. Están también los ordenadores. Ordenan los objetos de acuerdo a unas pautas muy rígidas y por lo general siguiendo la simetría, para así poder controlar que todo está en su sitio. Por ejemplo, si aparece algo descolocado, podría significar para ellos que alguien ha entrado en su casa y que por lo tanto está en peligro. Los acumuladores, estos coleccionan objetos, pueden ser objetos insignificantes y les cuesta mucho desprenderse de ellos. Están los numerales, que buscan sentido a los números que tienen alrededor, los suman, los restan, juegan con el orden, hasta que resulta de ahí algo significativo para ellos. Y para finalizar están los supersticiosos, en los que predominan altos niveles de paranoia y pensamiento mágico. Piensan que si no realizan la compulsión, algo malo les puede suceder a ellos o a personas amadas. Hay algunos tipos más, pero bueno, estos son los más comunes. Tengo que resaltar que todos podemos tener ciertas obsesiones, pequeñas manías, rituales,
Pero eso no indica que tengamos TOC. El trastorno se presenta cuando las obsesiones y compulsiones se dan con frecuencia, acaparan mucho tiempo y cuando generan malestar. Entonces sí podemos sospechar de la posible existencia del trastorno. Hay diversas teorías acerca de este trastorno, algunas de tipo médico o biológico, como son el aumento de sustancia gris en los núcleos lenticulares o la disminución de esta misma sustancia en otras áreas del cerebro. Otras teorías indican que existen alteraciones en ciertos neurotransmisores, como son la serotonina. También tienen gran importancia, por supuesto, los factores psicológicos y sociales, alteraciones en el procesamiento de la información, estresores, educación. En definitiva, queda mucho por aprender acerca del origen de este trastorno, pero una combinación de todos estos factores puede acercarnos a la explicación de las alteraciones que se dan en el trastorno obsesivo compulsivo. El tratamiento recomendado es combinado, por un lado médico, con antidepresivos, ISRS, los inhibidores de la recaptación de serotonina, se utilizan mucho, que tienen una eficacia de mejora en un 40 a 60% de pacientes. Sin embargo, sus efectos secundarios provocan el abandono de la terapia en muchas ocasiones. Uno de los síntomas secundarios más corrientes son la inhibición sexual, pues al aumentar los niveles de serotonina se reduce la impulsividad y la ansiedad, pero con ello también el deseo. Por ello, en ocasiones se usan dopaminérgicos. Otra limitación del tratamiento farmacológico es que muchos pacientes no responden a él, y cuando se deja la medicación también, en unas semanas se recae en el trastorno, por lo que tienen que plantearse la utilización de la medicación durante toda la vida. Además, el tratamiento cognitivo-conductual es, digamos, el tratamiento psicológico, y es perfectamente compatible con el farmacológico y ha demostrado una eficacia similar, o incluso superior, y menor índice de recaídas. Con esto lo que se consigue es reestructurar los pensamientos y mecanismos que ha aprendido la persona y generar conductas más adaptativas. El tratamiento psicológico por elección es el de exposición con prevención de respuesta. Está basada en el principio de la habituación. Consiste en exponer al paciente a los estímulos temidos y prevenir la ejecución de la compulsión. Se trata de mantenerse en ese punto hasta que el paciente empieza a sentir que la ansiedad disminuye de forma significativa y hacer aceptable o tolerable el malestar que le provoca el estímulo, y también aceptar mejor la incertidumbre, que es algo que las personas con TOC llevan muy mal. A menudo estos pacientes son reacios a desvelar sus síntomas y aprenden a convivir con esas obsesiones y compulsiones. No son muy conscientes en muchas ocasiones de la gravedad de los síntomas, y es por ello que es importante que si notas que tienes estos síntomas o que algún familiar los presenta, pues es importante ponerse en tratamiento cuanto antes, porque ello puede cambiar muchísimo el pronóstico y hacer que sea mucho más favorable la evolución de este trastorno. Así que hasta aquí. Espero que el vídeo os haya resultado de interés, como siempre, y sobre todo que os resulte de utilidad. No os olvidéis de dar por aquí abajo a la manita arriba y suscribiros al canal. Un saludo y pronto nos vemos.